Son las 4:11 de la tarde. Damos la bienvenida al periodista experto en conflictos internacionales. Pertenece al área internacional de IPES, Javier Aisa. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Preocupados, en este caso, por la situación de Mali, por esa intervención de Francia Cierto. en este país, Sí. y por las vidas que, bueno, pueden peligrar también, ¿no? De hecho, peligran, efectivamente, y ha habido ya muertos. Vamos a conocer, en primer lugar, Javier, vamos a situarnos en este escenario. ¿Por qué se produce la intervención de Francia? ¿Cómo está el país? ¿Qué grado de interés económico puede tener Francia en esta zona de África? Bien, en principio Francia iba a intervenir por mandato de Naciones Unidas, pero más adelante, y para apoyar logísticamente a lo que era una fuerza militar propiamente africana, de la CEDEAO, que son los países vecinos de alrededor. Pero se ha adelantado esa intervención, y yo creo que por tres razones fundamentales, ¿no? De entrada, hay que decir que ninguna intervención de estas características, que es una guerra abierta, se hace, digamos, por motivos de beneficencia. Siempre en paralelo hay unos intereses políticos, económicos que mantener. En este caso, Francia fue la antigua metrópoli de toda esta zona y no quiere perder de alguna manera protagonismo, sino recuperar prestigio internacional cuando está un poquito de capa caída, ¿no? Curiosamente, Francia se retira de Afganistán e interviene en Mali. La primera razón que plantea el presidente François Hollande es que hay que detener al terrorismo yihadista. Efectivamente, existe terrorismo yihadista y hay que luchar contra él. Lo que yo me temo que no sea quizá la manera más acertada plantear una guerra abierta de estas características, que viene acompañada de un montón de desastres. Cuando empiezas una guerra muchas veces no sabes cuándo la acabas, máxime cuando tienes todo el desierto por delante y estos grupos terroristas se van a retirar al desierto y que venga Dios y lo vea después, ¿no? Segunda cuestión importante también a tener en cuenta, bueno, evidentemente Francia tiene que mantener efectivamente esa zona de influencia, fue la potencia metropolitana, y en perfecto acuerdo con muchos de los líderes de toda esta zona, incluido Mali, Francia tiene intereses económicos en lo que son las minas de uranio en Níger, la posibilidad de explotación de todo lo que es el triángulo al norte de estas tierras, pero sobre todo yo creo que digamos, recuperar el prestigio que perdió y considerar que eso es como su especie, su patio trasero, como Estados Unidos sería México, y que tiene todo el derecho para intervenir de una forma o de otra. Flaco favor han hecho a la población de Malí también estos grupos extremistas como para que Francia efectivamente intervenga de esta manera. Pero claro, ya hay 400.000 personas desplazadas en un conflicto que no empieza ahora, que empezó en marzo, cuando se produjo la rebelión de los Tuareg, que también es resultado de otras problemáticas internas, pero el problema no es la intervención de Francia, sino qué ha sucedido con un Estado como el de Malí para que se den las circunstancias como para que efectivamente una intervención militar sin alternativa política, que ese es el gran problema, se lleve a cabo por parte de Francia. Yo diría simplemente que han solucionado las guerras de Afganistán, las guerras de Somalia, la guerra de Irak, la guerra antiterrorista en Pakistán. Es decir, muchas veces se sabe cómo se empieza un conflicto abierto y no se sabe cómo puede acabar. Javier, veremos también de alguna manera cómo puede repercutir en el resto de Europa, en el resto de los países, esa intervención. Pero si te parece, vamos a establecer comunicación en directo, vía telefónica, con el misionero Padre Blanco, el navarro Jesús Martínez Presa, que se encuentra precisamente en Kati, a 20 kilómetros exactamente de Bamako, la capital de Mali. Don Jesús Martínez Presa, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Igualmente estamos aquí pues viviendo con la gente pues esto, las inquietudes y las esperanzas de que se solucione poco a poco, a ver si conseguimos por fin. Jesús, ¿cómo están viviendo ustedes este conflicto, los misioneros que se encuentran allí, que además no pretenden y no piensan en dejar el país porque lo consideran ya parte de su vida? ¿Cómo están viviendo esta intervención militar, esta situación de conflicto bélico en África? Bueno, estamos viviendo un poco, bueno, ya digo yo, cuando te haces misionero es para vivir con la gente, ¿no? Y aprendes la lengua, vives con la gente, y aquí estamos viviendo, pues ahora es una inquietud, ¿no? Tenemos que estar preparados a todo, puede pasar de todo aquí ahora, ¿no? Ahora, pues, los terroristas
comenzaban a acercarse de la capital y gracias a la ayuda internacional se ha conseguido pararles, ¿no? Ahora lo importante es saber si se les puede rechazar más arriba para sacarles del territorio. Eso será bastante largo, difícil, bastante largo. Ahora la gente está agradecida, muy agradecida a la ayuda internacional porque el Malí nunca ha hecho una guerra. El Malí es un oasis de paz siempre, ¿no? Ahora, con lo que pasó con la revuelta de los tuareg, lo que pasó en Libia, que de ahí salieron gente ya muy armada y todo esto, entonces pues ahora pues estamos implicados, estamos viviendo pues con un poco de angustia, con un poco de temor, a ver si por fin la paz vuelve al Malí. Jesús, ustedes están más o menos tranquilos a pesar de la situación, toman medidas de seguridad, están en contacto todos los misioneros y misioneras que están allí, incluso otras personas también de nuestra comunidad foral. Bueno, navarros me parece que estamos solamente dos, una de Tierra Estella, sí, una misionera, sí, una misionera y yo. Navarros estamos, ¿no? Españoles, pues ¿cuántos estaremos? No sé si estaremos unos 25 misioneros españoles en el Malí, creo yo, más o menos, sí. Jesús, ustedes llevan mucho tiempo allí, usted concretamente 50 años, pues buena parte de su vida, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el trabajo hasta ahora en condiciones normales, en condiciones de paz? ¿Cuál ha sido su labor, la labor realizada? Bueno, el trabajo nuestro normalmente lo tenemos sobre 3 prioridades, ¿no? La prioridad primera es la enseñanza, las escuelas. El Malí todavía tiene 50% analfabeto, o sea, educar es una prioridad. Una segunda prioridad es la salud. La salud, que la media de vida del Malí es de 52 años, o sea que todo lo que es la salud es importante. Y la tercera prioridad es la formación de la mujer. Si formas a un hombre, formas a una persona, si formas a una mujer, estás formando a una familia. O sea, siempre hemos tenido estas 3 prioridades, ¿no? La educación, la salud y la formación de la mujer. Eso siempre pues, son a través de los valores evangélicos, que también es justicia, solidaridad, fraternidad. Todo eso pienso que Jesucristo, pues cuando vino a este mundo, pues tenía también esta preocupación, ¿no? Los enfermos, dar de comer al hambriento, enseñar al que no sabe. Estas 3 prioridades han sido y siguen siendo pues los pilares de nuestra vida misionera. Jesús Martínez Presa, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte, por supuesto, a todos los misioneros que se dejan la vida día a día en ese trabajo, desde luego encomiable, que realizan en África. Tengan mucho cuidado, sin duda, Jesús, y un abrazo muy fuerte también de su pueblo navarro. Gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, es la situación, ¿verdad? Los misioneros que se mantienen allí porque aman el país, casi como un hijo, ¿no? Como ha comentado en más de una ocasión además, Jesús. Llevando 50 años se consideran, digamos, naturales también de allá, incluso más que de Navarra, ¿no? Eso es importante, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que el problema central de Malí no está ahora mismo en el fenómeno yihadista, que por otra parte es un fenómeno, digamos, que se distribuyen en todo el Sahel, ¿eh? Es decir, no, cuando se habla de yihadismo, es decir, son estos grupos terroristas. Sí. Para mí es la extrema derecha del Islam, aquellos que consideran, digamos, que su misión es convertir a la población por la fuerza y que además sus principales, religioso, ¿no? Que sus principales enemigos son las poblaciones musulmanas. En este caso, la población de Malí, con sus lugares de los santos, sus cementerios, ese Islam popular de Tombuctú, tanta gente viajera que ha ido por allá, estos bárbaros lo han destruido. Pero claro, quizás sea una manera de atraer también a contingentes extranjeros para enfrentarse con ellos y demostrar, como ha sucedido con los talibán en Afganistán, que ellos tienen mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Entonces, claro, en toda esta zona, que por otra parte las fronteras son muy móviles, porque las caravanas y los grupos de delincuentes pasan de aquí para allá, las intervenciones militares, Francia pretende una base militar incluso frente a Estados Unidos, está en disputa con ellos por una base militar en Malí. Todo eso también hay que meterlo, diríamos, en esta especie de olla a presión que es todo aquello. Bueno, la prevención de estos conflictos es más importante que el propio conflicto en sí mismo. ¿Y por qué nunca se atajan estos conflictos antes de que se produzcan cuando sabes que existen estos grupos? Claro. Bueno, pues hay algo muy elemental, eliminar el tráfico de armas que hay en esa zona. Que esta gente, evidentemente, las armas no las fabrica ahí. Es
Es decir, las tienen distribuidas, le llegan, sí, de Libia, efectivamente, pero también de empresas extranjeras, no nos olvidemos. Javier, ¿qué consecuencias puede tener esta intervención, este conflicto, esta guerra para el resto de Europa, para España incluso? Bueno, yo lo que me preocupa sobre todo son las consecuencias que tiene para la población de Malí, ¿no? Yo no creo que en términos operativos que haya grupos yihadistas por el Sahel no son mayor o menor peligro que lo que eran antes que se produjera el conflicto de Malí, ¿no? Evidentemente están ahí, pero es muy difícil que tengan una base operativa fija en ese territorio. Yo creo que para la población es más importante para la población de Malí las consecuencias que tiene de desastre humanitario y en todo caso para Europa, bueno, siempre hay que tener una vigilancia sobre estos grupos, pero yo insisto, quizá la mejor manera de luchar contra ellos no es precisamente una guerra abierta, que es lo que están esperando ellos, es decir, atraer a su territorio para después ellos volver al desierto y en todo caso pues llevar a cabo atentados aquí o allá, hay que frenarlos de otra manera y sobre todo los tiene que frenar la propia población musulmana en sus lugares de procedencia. Javier, entre todas las polémicas que envuelven esta situación en África tenemos, por ejemplo, hoy fotografías como esta, ¿no? Que de alguna manera pues, nos ha impactado, una foto de un soldado francés en Malí con una calavera que la hemos visto publicada en los medios de comunicación, una imagen, no sé, provocadora, quizá, bueno... Sí, no, absolutamente provocadora, Robocop, también son las consecuencias de las guerras, ¿no? Es decir, las guerras, vamos a ver, ¿para qué han servido muchas de estas guerras? Yo insisto, han dado muchísimas más armas y motivos a los grupos extremistas para que se extiendan por túneles de lugares donde antes no estaban. No les hacía falta a estos grupos también buscar justificaciones de estas características, porque es un desviacionismo en términos políticos del Islam, ¿no? Pero, bueno, se autoalimentan. Y luego hay un problema. Un oficial del ejército de Malí, un capitán, cobra 60 euros al mes. Un miliciano del grupo Ansar Din, por ejemplo, o de Al-Qaeda, el Magreb Islámico, cobra 1.000 euros. Es decir, le pagan esa soldada. Mucha juventud desempleada, ¿qué prefiere hacer? ¿Meterse en el ejército de Malí o meterse a pegar tiros con los yihadistas? Es decir, hay un problema económico de base y en este caso es la desintegración económica del propio Estado de Malí. Javier Aisa, nos quedamos con estas claves en relación con este conflicto y por supuesto también con la voz de Jesús Martínez Presa, voz de los misioneros en aquel país, más de 24 personas, al menos 2 de aquí, de nuestra comunidad foral, de momento en buen estado, como nos indicaba el propio Jesús Martínez. Javier Aisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muy bien, gracias. Feliz tarde. A vosotros. Hasta pronto. Hasta ahora. Bueno, y seguimos adelante a las 4:24 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a hablar o debatir acerca de la salud de nuestra profesión del periodismo, que mañana, ya saben ustedes, celebramos San Francisco de Sales, nuestro patrón, por cierto.